¿Se escucha bien? ¿Estamos todos bien? Darle la bienvenida a todos. Una excelente tarde, con el gran honor de tener mucha gente hoy presente. Un día que estamos muy orgullosos porque nos acompaña una persona, nos va a acompañar una persona que ya lo veo ahí presente, que realmente honra estos espacios, tener gente que uno levante el teléfono, y agradezco a Germán Ortelli la gran gestión que ha hecho, junto con Iñaki, para que uno pueda levantar el teléfono y decir, bueno, esas personas que están y que nosotros queremos escuchar qué opinan en un momento como estamos viviendo hoy, atienden y están asequibles a la gente y con ganas de seguir trabajando y de seguir poniendo la República y los valores por encima de todo. Desde Integrar, mi nombre es Claudia Calciano, tengo el orgullo de dirigir, ser la dirigente de este espacio, que comparte los mismos valores que todos compartimos en este Zoom, que fue muy seleccionada la gente que está, esto lo voy a decir, no por una cuestión de discriminar a nadie, por supuesto, lejos está, sino por una cuestión de que no queríamos tanta dirigencia, sino que hay muchos ciudadanos en este Zoom, y eso nos pone gratamente desde nuestro espacio contentos, porque estamos convencidos que hoy es el momento fundamental para que el ciudadano se comprometa. A mí me gusta decir una frase del Talmud que dice, si no sos vos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Porque el ciudadano tiene un rol fundamental para esta reconstrucción de la República, para la construcción de las instituciones, para la construcción de todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, productivo y de justicia y de todo lo que es la representación importante de los tres poderes para que realmente vayamos bien adelante como país. Así que, doctor Mauricio Devoto, bienvenido. Si me permite, voy a tomarme un minuto para leer su currículum, que tuvo la delicadeza de hacerlo extremadamente corto, para las funciones que viene prestando, y que la verdad es un orgullo. Y nunca leo, yo tengo la costumbre de hablar y no leer, pero es tan erudito algunas cuestiones y son tan ricas que esta vez amerita que lo leamos. Así que para todos los presentes, amigos, algunos, mucha juventud, y eso nos pone muy contentos, voy a leer algunas palabras para referir a mi querido amigo Mauricio Devoto, si a partir de ahora me permite que le diga amigo. Es abogado y escribano de la Universidad Católica de Buenos Aires. Se desempeñó, entre otros cargos públicos, como embajador argentino ante el Mercosur y ALADI. Fue secretario de Planificación y Estrategia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Escribano general de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Presidente y consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue director del programa Justo Vos y de la Cátedra Justicia Cotidiana del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Director del Seminario de Justicia Cotidiana en la Universidad de Palermo. Fue miembro de la comisión redactora del primer proyecto de firma digital para la Argentina y evaluador experto en temas de economía digital y sociedad de la información en la Alianza para la Sociedad de la Información de la Unión Europea. Con lo cual, con este currículum ameritaba realmente que hiciéramos una lectura. Mauricio, bienvenido. Agradecemos también a toda la gente de PCP, de Compromiso. Realmente es un gusto para mí. Y agradecemos también a gente que nos está acompañando de diferentes espacios políticos, que esto habla de diálogo y participación y es muy importante. Realmente a los chicos que tanto quiero, yo digo chicos, discúlpenme, no desde un buen lugar, a los jóvenes de políticas de la Universidad de Ingeniería,
mi estimado Camilo Manríquez, que la verdad, nada, están haciendo un trabajo impresionante, y bueno, tenemos gente muy destacada, tenemos participación de gente de Italia, estimado Mauricio, el conde Guido, que es un placer que Italia nos esté acompañando, gente de Venezuela, Osvaldo Lafranconi, un CEO muy importante que trabaja también en Nueva York y en otros países, con lo cual hoy tenemos un espacio muy enriquecido. No quiero hablar más, quiero darte la bienvenida y es un orgullo estar aquí contigo. Todo tuyo, señores, disfrutemos de este espacio. Luego habrá un lugar para preguntas. Claudia, bueno, muchas gracias por la presentación. En realidad, ¿vos primero me escuchan bien? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, más allá de los títulos y de los papelitos, como yo lo llamo, que pueden tener, que cada uno podemos tener y podemos coleccionar, en primer lugar, gracias entonces, gracias por esa presentación, Claudia, gracias por el espacio, gracias por lo que estás, por la tarea que estás haciendo, que creo que es importante que todos pensemos que más allá del partido político donde estemos, de la ideología y lo que sea, creo que es momento de pensar, siempre es momento, pero siempre es momento, nunca es tarde para empezar a seguir formándonos en aquellas cosas que están más allá o abajo, que deberían sostener cada una de aquellas construcciones que nosotros queremos hacer, ya sea en nuestra vida privada, como también en nuestra vida social y también en nuestra vida política. O sea, un poco lo que hablamos por teléfono con Claudia cuando preparamos un poco esto, es que quizá, y a lo que yo me estoy dedicando ahora, quizá va a ser algo que después de haber recorrido X cantidad de tiempo en la vida con distintos cargos, es como que vuelvo para atrás a ciertas cosas que yo también me tuve que reformar, volver a formar en ciertas cuestiones, y que también he advertido que después, sobre todo de haber llegado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o haber podido participar de un gobierno nacional, de un cargo en un gobierno nacional y de un cargo también en el exterior, me doy cuenta que en general la Argentina tiene algunas, y esto es muy conocido, pero tiene algunas, los argentinos, no la Argentina, los argentinos, tenemos algunas falencias de base que nos impiden después poder desarrollar cualquier proyecto que nosotros tengamos, y que aún desde el punto de vista privado, estas carencias que nosotros tenemos como personas, básicamente como ciudadanos, que es lo que vamos a ver ahora, hacen que nuestra propia vida privada y nuestros propios proyectos privados después estén como funcionando o construidos sobre arenas movedizas, y tengan una incertidumbre, y estemos todos vivamos con incertidumbre, que nos querramos o no involucrar en el tema, en el gobierno o en el tema de lo público. Y este es un poco a lo que voy a hacer referencia, es que, y voy a contar con un ejemplo. Imagínense ustedes que viven, todos sabemos lo que significa vivir en un departamento de propiedad horizontal, lo que significa aquí en Argentina la propiedad horizontal, donde si nosotros compramos un departamento, pensamos y estamos convencidos y seguros de que eso es lo nuestro, es lo propio, somos propietarios de algo, pero a la vez, en la propiedad horizontal, en el régimen de propiedad horizontal, cuando nosotros compramos un departamento, a la vez somos condóminos de las partes comunes del edificio del cual forma parte nuestro departamento. Nosotros sabemos, todos sabemos, que si nosotros le hacemos la cocina nueva al departamento, le ponemos los pisos nuevos, le hacemos todos los baños, y esto voy a ser muy directo y muy duro. Si las partes comunes del edificio, los cimientos, los muros maestros,
los caños están podridos, yo el departamento no se lo vendo a nadie. Entonces, nosotros, esto es una consecuencia final. En el medio, en la propiedad horizontal, pasan un montón de cosas. Nosotros sabemos que en definitiva, lo propio, lo que es de cada uno, depende en definitiva de lo común. Entonces, eso común nosotros sabemos que lo tenemos que cuidar, tenemos que participar, y si no lo hacemos ponemos un representante, y designamos un administrador para que maneje todas las cosas comunes, y además tenemos que controlarlo. O sea, no es suficiente con pagar las expensas, con pagar los impuestos, o sea, no es suficiente con que yo pague los impuestos de mi propiedad, no es suficiente que pague las expensas, además al administrador sigo siendo yo el responsable. El día de mañana se cae una maceta de uno de los balcones y le pasa algo a una persona, y probablemente, o un pedazo de una reja, o algo que fue parte que sea parte común del edificio, y los responsables somos nosotros. Si el administrador se dejó estar y no cuidó las partes comunes del edificio, y nosotros no lo controlamos, seguimos siendo los responsables nosotros. Menos se me va a ocurrir pretender venderle mi departamento a una persona del exterior, que a lo mejor cuando viene acá me lo muestra, se lo muestro y digo, sí, buenísimo, está buenísimo tu departamento, porque alguien va a mandar a un ingeniero de afuera y el tipo no me lo va a comprar tampoco. Imagínense ustedes que en una república, lo que está abajo, las partes comunes del edificio, lo que sostiene en una república las construcciones, nuestra vida privada, son como las partes comunes del edificio, y me estoy haciendo referencia a las instituciones públicas, fundamentalmente, la justicia, la educación, la salud, y también un espacio público, porque en definitiva existe un espacio público común que existe en paralelo a la propiedad mía, en la cual yo me encierro, cierro la puerta, y ahí nadie me molesta, en principio, pero existe un espacio público común donde nosotros convivimos con el otro, y este espacio común es el que aloja también a estas instituciones públicas. Este espacio público común, llámenlo como quieran, virtual o no, pero en definitiva, es una especie como desdoblamiento de nuestra propia vida. Entonces nosotros cuando nacemos, por más que pensemos que estamos que nos encante el liberalismo, que nos encante lo que sea, nacimos, además de nacer normados, nacemos en propiedad horizontal, piensen en eso. O sea, que además automáticamente, porque nacemos con un espacio público que está ahí, que está regulado, y el futuro de nuestra vida también va a ser el futuro o va a depender de cómo nosotros cuidemos ese espacio público común que aloja las instituciones con las cuales se crean las normas, que después son las que permiten o no que nosotros nos desenvolvamos en la vida cotidiana. Entonces, esto es lo primero que les quiero decir, para decirles que lo que yo he notado es que el argentino en particular, y esto se repite mucho en Latinoamérica, porque es una cultura muy parecida, por distintas razones, nos hemos desvinculado, existe una separación, una división entre lo que es lo privado y lo público. Lo público no lo llamo lo estatal, pero... y ese es un poco cuando se habla de ciudadanía, y si empezamos a recorrer el término ciudadanía desde Roma, que es cuando se empiezan a conocer estas cosas, pasando desde Grecia, pasando por Roma, pasando por las ciudades italianas de la Edad Media, existe una evolución del término de ciudadanía que implicaría la necesidad, o implicaría la necesidad de que hagamos una especie, hagamos un desdoblamiento entre lo que es lo privado y lo público, y podamos hacer una transición, o una complementación de ciudadano a ciudadano, de individuo a ciudadano. Esto es entonces lo que es una de las falencias que yo destaco que nosotros tenemos como sociedad, que nos impide a nosotros, o sea, porque este espacio público también, imagínense que yo en mi casa, en mi departamento, hago lo que quiero, en principio, hago lo que quiero, salvo que me agarra el perro, me agarra a mis hijos, me agarra mi esposa, bueno, pero digamos que hago lo que quiero. Pero más allá de eso, en el espacio público común,
y yo dejo entrar o no, y dejo entrar a quien quiero. El espacio público común, que les repito, querramos o no verlo, está ahí, y es el que aloja las instituciones que después nos van a permitir a nosotros vivir, tiene también sus propias normas. Yo puedo tener mis propias normas en mi casa, pero cuando salgo afuera, cuando paso la puerta, ya me encuentro, primero, las cosas que yo no haría adentro, porque adentro no solamente cuido mi casa, mi departamento, sino que también lo cuido el espacio común. No tiro no tiro los papeles en el piso, no solamente en mi casa, sino tampoco tiro los papeles de piso en la entrada. No tiro cuido el garage. Pero cuando transpongo la puerta, todo lo que no hacemos adentro somos capaces de hacerlo para afuera. Como que no tenemos esa noción. Esa noción. Afuera también, en ese espacio público común, que en realidad no es afuera de adentro, porque lo que tenemos que lograr es una integración en la persona de esas dos dimensiones, también existe o debería existir unas normas comunes que nos permitan a nosotros convivir. Yo esto lo llamo una ética cívica común a los ciudadanos, que nos permitan a nosotros, sin perjuicio de cuáles son nuestras, llamémoslo, éticas de máxima, que puede ser la ideología, la religión, lo que sea, ciertas pautas comunes de convivencia, valores y formas de llevar adelante esos valores que mínimamente tenemos que compartir y sin la cual después es imposible, o no sé, se hace muy difícil incluso desarrollar ese espacio público común, mejorar ese espacio público común, porque la perfección no se encuentra nunca. Los países que mejor están son los que pueden lograr, aunque sea ese mínimo, que implica mínimamente cumplir, ponernos de acuerdo en cumplir las normas. ¿De qué validez puede tener un contrato que nosotros hacemos con el otro si ni siquiera previamente pactamos de que vamos a cumplir el contrato? Entonces, ahí hay unas cosas de mínima que en otros lugares no, digamos, esto es una cuestión de grados, ¿no? No son absolutos. Pero entonces lo que deberíamos nosotros tratar de hacer es pensar en nuestra vida cotidiana de qué forma nosotros podemos colaborar con cada uno de nuestros actos y nuestras acciones, que ya no se refiere solamente al empleado, digamos, a la función pública o al juez, que es el que tiene que, teóricamente, el que debería hacer justicia. No, nosotros deberíamos pensar, al adquirir nosotros el conocimiento de lo que significa ser ciudadano, hacer esa transición del individuo a ciudadano, nosotros deberíamos saber y aprender que tenemos la oportunidad por día, cada uno de nosotros, 10, 20, 50 veces por día, la posibilidad de elegir cómo hacer las cosas, cómo tratar a otra persona. Resolvemos un tema de una forma más justa o menos justa, más pacífica o violenta. La suma de todo eso, multipliquemos por 45 millones de personas, es la sociedad, justa o no, pacífica o no, violenta, inclusiva o no, que construimos entre todos. Hacer y dar a cada uno lo que corresponde, que es un poco lo que nosotros deberíamos plantearnos en cualquiera de los niveles que nos encontremos y cualquiera sea la actividad que realicemos, hacer y cada uno lo que corresponde, que en definitiva es la definición de justicia, orientar la voluntad en forma constante y permanente en hacer y en dar a cada uno lo que corresponde, no es algo que le corresponde a otro, siempre a otro. Y en este caso a un grupito, a una élite de ¿cuántos? 10.000, 20.000 tipos, o no sé cuántos, o 100.000, que son los que conforman el sistema judicial. Eso es una equivocación muy grande, creer que la justicia siempre la hace otro, y ese otro siempre, y sobre todo es el sistema judicial. Imagínense que sería ridículo pensar que solamente en un país de 45 millones de personas, 10.000 o 20.000 personas sean únicamente los que hacen lo que corresponde, y dar a cada uno lo que corresponde. No, la justicia tiene dimensiones, la dimensión judicial es una, es la que llega al final, y de excepción. La justicia también puede ser, y debe ser, realizada por cada uno de nosotros. No hablo de la justicia por mano propia, en los casos en que no corresponde hacerlo, pero hago en cuando nosotros tenemos la posibilidad de la vida cotidiana de realizar este tipo de opciones y hacer y concretar, hacer actos justos que después previenen, y en total, y en suma, sumando los actos justos de mayor cantidad de gente, en cada uno de los ámbitos, les digo, en que nos encontremos, desde cualquier ama de casa que se maneja con sus chicos, cómo los trata,
con la empleada, en el trabajo, si yo tengo que despedir a una persona o tengo que contratarlo, le voy a tratar yo tendría que dar lo que corresponde, si quede conforme, si no puedo, lamentablemente, decir, mira esto, te voy a dar lo que corresponde. Porque si no, esto lo que hace es engrosar esas libertades que nosotros, por tanto, hemos luchado, lo que hace es engrosar el sistema judicial. Estamos delegando estúpidamente esas libertades que nosotros conseguimos por no ponernos de acuerdo, se las estamos mandando a otro que decide y siempre va a resolver distinto, y va a resolver mal, además. Entonces estamos dando una justicia que es previa, una justicia, Aristóteles llamaba justicia virtud, que se puede ser ejercida por cada uno de nosotros en los actos de la vida cotidiana. Imagínense esto que un funcionario público que tiene a su cargo hacer licitaciones, qué sé yo, imagínense un secretario de vivienda que tiene que licitar la construcción de viviendas. No es lo mismo si esa persona se deja convencer y le entrega la construcción, amaña las licitaciones para que gane otra persona, o para que gane un grupo que se dedica a hacer otra cosa, o que se guarda la plata, o lo que sea, y después, total, dice, bueno, yo me desentiendo de esto, porque total, después del día de mañana la persona, si tiene alguna falla o lo que sea, porque esto está mal construido o lo que sea, entonces, o los materiales son distintos, después le hará juicio a no sé quién. Entonces, hasta el funcionario también puede ejercer estos actos de justicia cotidiana en su propio trabajo. Y con esto después le doy la palabra a Claudia. Un poco cuando hablamos de ciudadanía, entonces, incluso nosotros, después de una larga experiencia en el sector público, advertimos que falta, que Argentina es un país donde hay una democracia sin ciudadanos, o si tenemos una ciudadanía, o si somos llamados ciudadanos, no tenemos atributos, no conocemos cuáles son las funciones que corresponden al rol y sobre todo cuál es la responsabilidad que le corresponde a ese rol y a los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. O sea, cada derecho corresponde también a una responsabilidad, corresponden deberes como ciudadano. Entonces, no tenemos nosotros este concepto de ciudadanía, todavía nos manejamos pensando en nosotros mismos a corto plazo, y eso nos afecta en la vida cotidiana, nos afecta a comprender qué es lo que sucede, al funcionario público que llega a un cargo también no sabe cuáles son los límites, porque también los partidos políticos tampoco ayudan mucho, porque esto también afecta a los partidos políticos que tampoco forman en ciudadanía estos valores y estas formas de actuar y de trabajar y de esa predisposición sobre todo hacia el diálogo y al consenso, de que todo el mundo habla. Esto se enseña, hay que enseñarlo, esto no se adquiere por ósmosis, ni se hereda. Esto hay que construir ciudadanía, pero también hay que educar en ciudadanía, por distintas formas. Pero en la medida que nosotros no eduquemos en ciudadanía, no eduquemos en los valores, no expliquemos cuáles son el contenido de los valores, porque si no hablamos de valores, hablamos de justicia, de libertad, pero después el problema es qué significa eso, porque si yo no defino qué significa la justicia, puedo encontrarme una persona al lado mío, en ejercicio de la función pública, que yo entiendo totalmente, porque nadie le dijo cómo somos nosotros. Incluso es importante definir una identidad y qué significa la idea, pero bajarla a la tierra. Porque si no, la persona que tengo al lado puede estar haciendo cualquier otra cosa, y dentro, a lo mejor, del mismo espacio político, si estoy hablando de eso, o del mismo trabajo que cada uno realiza. Bueno, ese es un poco cómo yo veo el tema de ciudadanía y por qué me parece que es importante verlo en todos los niveles, porque ciudadanos somos todos. O sea, ciudadano es el de la calle común y corriente, es el juez que tampoco está formado de esto, es un funcionario, un legislador, todos tenemos que hacer esta transición para darnos cuenta además cuáles son los efectos y hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Porque después si no, no miramos eso. Construir ciudadanía implica formarnos un poco en todo esto. Claudia. Sí, no, te estoy escuchando fascinada porque además previamente nosotros hemos tenido un par de conversaciones que es increíble la mirada común que tenemos respecto a este tema que está haciendo hincapié Mauricio en este momento, que es la construcción de ciudadanía. Cuando nosotros decidimos, bueno, trabajando junto a Horacio Rodríguez Larreta, estando en la calle junto a los vecinos, muchas veces lo que ocurre es, y luego con esta pandemia, esto que Mauricio en algún punto está haciendo hincapié y ha hecho un desarrollo muy interesante, que es el tema de que la gente, cualquiera,
yo, vos, el vecino de al lado, el de abajo, el que esté en la calle, no entiende qué es ser ciudadano. Pero a la hora de pedir, a la hora de tener que hacer valer sus derechos, claramente, sí ves un pedido concreto de participación y de exigencia de la ciudadanía. Y esto que vos hablaste ahora, Mauricio, y que conversamos el otro día por teléfono, que es educar en ciudadanía, en valores ciudadanos y en valores políticos para la ciudadanía, es justamente el core que hace, para mí, y el centro de lo que es este Zoom que logramos hacer hoy. Porque creo que todos los que estamos presentes tenemos mucha formación ciudadana y mucha gente joven que veo y que me pone muy feliz, que quizás no tiene esta formación en ciudadanía. Desde ese plan que vos armaste, justo vos, que me encantó el nombre, el término, el incremento que estás haciendo, me parece que es un tema que tenemos que concientizar cada vez más los argentinos. Ser ciudadano tiene sus derechos y sus obligaciones. Tenemos que trabajar en la construcción más fuerte de ciudadanía. Y ahí apelo, y ya doy lugar para las preguntas, algo que estoy trabajando muy fuertemente, un concepto, que es la cuestión de la clase media. La clase media es la clase que demanda, cuando estás en reuniones, yo camino junto a Horacio toda la ciudad, jueves, viernes y sábados, y cuando no hay pandemia, demanda mucho, pero a veces no se da cuenta de cuáles son digamos, el compromiso que tiene que tener con una fuerza política, el compromiso que tiene que tener como ciudadano común, como vos bien dijiste en esto de que me encantó la definición porque soy psicoanalista yo, entre nazismos normados y en propiedad horizontal, te digo que te la robo, Mauricio, a partir de ahora. Estamos normados y te pasa de que esto es lo que falta, se demanda cuestiones, pero no se hace cargo de la cuestión básica de los deberes que tenemos como ciudadanos. ¿Y cómo logramos modificar estos nuevos modelos mentales que estamos conversando? Con más participación activa del ciudadano. Esa es mi visión a la clase media cuando hoy en día con pandemia permanentemente están en una cuestión de decir, bueno, ¿por qué las medidas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Bueno, ¿cuánto participás vos? No, porque yo no soy político. No es necesario ser político, es necesario estar activo. Este es el tema, participar de estos espacios y dar voz y voto para que tu voz, en su momento, tu voto tenga su lugar y digamos, su peso a la hora de poder propiciar una pregunta o una demanda que tengas que hacer a quien votaste. Entonces, dejamos obviamente abiertas, pero fue encantada y vuelvo a quedarme. Nacimos normados y en propiedad horizontal. Concepto para mi gusto brillante, brillante, porque que es algo psicoanalíticamente hablando, también Lacan definía lo público y lo privado, ¿no? Y la importancia que revestía eso. Y creo que en nuestro país lo público y lo privado tienen un nivel de confusión tan alto que muchas veces no logramos construir por esta cuestión, ¿no? Por eso tan importante también este concepto de la vinculación público-privada. No quiero robar más tiempo porque hay mucha gente, hay muchas preguntas, Mauricio, así que abrimos, Brian va a moderar y agradezco a mi equipo, Jonathan, Brian, todo el equipo está activo atrás nuestro, tenemos como 10 personas trabajando para moderar esta charla. Dejo la apertura. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias Mauricio y Claudia por las palabras. Le voy a dar, primero de todos, la palabra a Lara, así que ya desbloqueamos el micrófono. Ahí está Lara Lafranconi, ahí te veo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Lara Lafranconi, tengo 17 años, soy de la juventud, de ahí de Integral, perdón. Nada, mi pregunta era,
¿cuál crees que es el valor que la política debería recuperar para la sociedad y los cambios de paradigma que estamos viviendo? Flor de pregunta. Vos. Gracias, Lara, por participar. Y muy bien el empoderamiento de las mujeres, en política. Lara, muchas gracias. Gracias por participar y gracias porque tenés 17 años y por lo menos te interesan estas cosas que interesás. Es una primera forma de poder comprender, porque lo que nos falta a todos es una cultura además para aprender, y todos nosotros tenemos que aprender. Entonces, cuando antes empieces, está mucho mejor. Y engancho un poco lo que vos preguntaste, Lara, con lo que decía Claudia antes. Cuando hablamos de ciudadanía, de construcción de ciudadanía, primero estamos hablando, y repito un poco lo que dije antes, no distingo en principio entre la persona común y corriente, no distingo entre un funcionario público, un partido político, con los líderes de un partido político. Cuando estamos hablando de ciudadanía y la necesidad de construir ciudadanía, me refiero a todos, porque la gente común, la gente de la calle, a veces se siente muy, como decía Claudia, la gente pide y no se da cuenta que quizás tiene que asumir responsabilidades. Pero también el sector público, los partidos políticos, ha contribuido mucho para que la gente se mantenga en esta pobreza, no solamente muchas veces de derechos, sino también pobreza intelectual, pobreza de capacidad de tener una participación más activa, como decía Claudia. Entonces, la gente se queja y ¿sabés qué? A mí no me pidan a mí, ¿qué me van a estar pidiendo a mí? Que yo haga justicia cuando el funcionario que es el que me tiene que dar ejemplo. Entonces, en eso la gente tiene razón, es una especie como de círculo vicioso, en que no está metido solamente la gente de abajo, sino que también la gente de abajo, la gente común y corriente, hoy como yo, que no estoy fuera del gobierno, no tengo ningún cargo público, nada. Entonces, con la educación o la formación en ciudadanía que tiene quizá el representante máximo de cualquiera de los partidos políticos. Hay que ver, o sea, esa falta, esa ausencia, se repite en general en toda la sociedad argentina. Entonces, cuando vos hablás de qué valores le faltaría o qué valores recalcaríamos o debería recuperar una dirigencia política o un partido político, yo te diría que primero tenemos que pensar en comprender qué tipo de ciudadanía nosotros estamos hablando y cuáles son los valores y el contenido de los valores que construyen un determinado tipo de ciudadanía, porque acá incorporo otro tema. Cuando hablamos de ciudadanía, todo el mundo habla de ciudadanía o de construir ciudadanía, pero la ciudadanía no es una cosa que existe porque sí, naturalmente es esto, con estos valores y de esta forma, sino que uno la construye de una forma o la construye de otra. Y en la historia, en la historia del mundo, la ciudadanía ha tenido distintas características. Por ejemplo, la democracia griega y la democracia de la época clásica de Atenas, democracia directa, y teóricamente el modelo para muchos, excluía a la ciudadanía. Ahí no existía esta distinción entre lo privado y lo público. O sea, la persona se realizaba como persona formando parte de la polis y del gobierno de la polis, participando en las asambleas, decidiendo y participando también del sistema del Poder Judicial. Eso es lo que hacía que una persona fuera persona para los ciudadanos. Pero era una ciudadanía que estaba muy limitada, porque en una ciudadanía había 30.000 personas, estamos hablando de 30.000 personas, ciudadanos, a lo mejor en Atenas, esto es la famosa democracia ateniense, y había 10 veces más, multiplicado por 10, de esclavos o de metecos, que eran los extranjeros que venían y no estaban reconocidos, en definitiva, y estaban excluidas, por supuesto, de la ciudadanía las mujeres. Entonces, en el transcurso de la historia, la ciudadanía se va construyendo hasta lo que significa hoy, y para aquello que para lo que a nosotros nos parecería normal, pasó por distintas épocas la ciudadanía. Entonces la ciudadanía hoy mismo se puede construir de una forma o de otra.
Entonces, cuando yo estoy haciendo referencia a una ciudadanía, a la construir ciudadanía, estoy haciendo referencia a una ciudadanía muy específica y muy concreta, que es una ciudadanía republicana, que tiene ya por ser republicana, la misma palabra republicana, incorpora o tiene incorporada dentro de sí una serie de valores y de forma de realizar esos valores, que esto viene sobre todo de la época de la República Romana, fundamentalmente, pero que se fue mejorando con el tiempo, incluso ahora está en la teoría política hay una cosa que se llama republicanismo, que trata de recuperar eso, frente al liberalismo y frente al comunitarismo, que serían los dos extremos. Entonces la ciudadanía a la cual yo me estoy haciendo referencia es una ciudadanía republicana, que está basada en algunos valores, como pueden ser, bueno, sobre todo el tema de libertad primero, la justicia, la paz, el diálogo, el consenso, el respeto por la ley, el poder, porque vos tenés que ejercer el poder para poder desarrollar ciertas cosas, pero después cada uno de estos valores tienen su propio contenido. Por ejemplo, cuando uno habla de libertad, con el tema de la pandemia, ¿no? O el tema de cualquier cosa, uno dice, no, para nosotros la libertad es fundamental. Pero no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, la libertad también puede ser una libertad, antes se llamaba libertad negativa y positiva. La libertad negativa es la propia del liberalismo, del neoliberalismo, del liberalismo tradicional, del siglo XVII, XVIII, donde la libertad significaba la no intromisión o no injerencia de otros en nuestras cuestiones. En cambio, frente a esto se le opone después lo que se llama la libertad positiva, que implica la posibilidad de que las personas puedan, o la ciudadanía, pueda autogobernarse, y implica una ciudadanía activa. Mientras la primera, normalmente la gente que llegaba al poder le decía al ciudadano, porque había una ciudadanía, pero con esas características: escúchame, vos ocupate tus temas privados, que yo como Estado te voy a solucionar lo que vos necesites, y listo, vos elegís tus representantes y olvidate del tema. Mientras nadie te moleste, y el individualismo que surge entonces de un liberalismo extremo, es lo que hace, se olvida no tiene en cuenta que existe este espacio público común, y se ocupa solamente de sus cosas. La ciudadanía activa, por otro lado, en el otro extremo, implica una participación permanente del ciudadano, no solamente en participar, en votar, en estar en un partido político, sino activamente en instituciones intermedias, en preocuparse por las cosas. Por supuesto, llevarlo al otro extremo tiene los mismos problemas que un liberalismo extremo. Los dos extremos son malos. Una ciudadanía republicana, en cambio, es más moderada y trata de tomar un poco de cada cosa, y cuando habla de libertad, no habla de libertad sino de libertad para. Entonces tenemos, por supuesto, hay ciertas cosas de las cuales nos interesa ser libres de algo, pero no solamente eso, sino que también tenemos la libertad que nosotros tenemos un Estado nos tiene que dar, un gobierno, permitirnos que esa libertad nos haga que podamos controlar, participar activamente de la construcción también de ese espacio público. Entonces, lo que te quiero decir, con eso termino, es que los valores son los valores de una ciudadanía republicana, y que no solamente con el nombre, porque hoy en día los mismos valores son llamados y declamados por todo el mundo, pero sino con ciertos contenidos. Cuando hablo de justicia, no hablo de la justicia común y corriente, que cualquiera persona puede llegar a entender, o puede llegar a creer que la justicia significa el sistema judicial, sino que hablo de una justicia como un valor en el cual todos no solamente podemos, sino que tenemos la obligación de ejercerlo. Pero esto no es un invento. ¿De dónde surge? Yo lo saco de la Constitución. Cuando el preámbulo de la Constitución, o sea, primero es un tema que viene de antes, pero también está tomado por la Constitución Nacional. Cuando la Constitución del preámbulo habla de afianzar la justicia, no está hablando de afianzar el sistema judicial, está hablando, nos llama a todos nosotros, los que queremos habitar en el suelo de este país, o estar en otro lado por tener nacionalidad argentina, de ser más justos nosotros en nuestra vida cotidiana, cumpliendo con las normas. Esto es lo que la Constitución espera de nosotros. Si nosotros no hacemos esto y queremos que la justicia, es afianzar la justicia, es el sistema judicial, estamos mal. Y entonces
cuando habla de qué valores tenemos que recuperar, los funcionarios públicos y los dirigentes políticos, Claudia hablaba de una cultura política, nos falta cultura ciudadana y cultura política. Y tenemos que ver bien cuáles son esos valores, las palabras, los términos, y cuál es el contenido que le damos a ese valor dentro de un espacio político determinado, para de esa forma después nosotros podemos establecer cuáles son los límites en la acción concreta en la vida cotidiana y cómo armamos las políticas públicas. Y esto siempre es, por supuesto, nada es perfecto, y todo es una cuestión de grados, ¿no? Bueno, espero haberte dado respondido tu pregunta. Estoy yendo más atrás, y más atrás de lo que normalmente uno suele preguntarse siempre cuando entra en cualquier lado. Bueno. Claudia. Ahí voy a tomar el audio un minutito para hacer algo que dijo el Leu, de apellido ahí, no lo encuentro ahora, pero me dice el tema de la sensación de la pertenencia, ¿no? Que a veces en la construcción ciudadana, no sé, alguien del equipo lo leí, me pareció interesante. Pertenecer, sentir que pertenecemos. La pregunta es ¿a qué pertenecemos? Cuando vos decís la libertad ¿qué? Y la libertad para, también es la pertenencia a qué y la pertenencia a dónde. Muchas veces nos pasa, personalmente es lo que yo percibo políticamente caminando el territorio, que la gente no tiene claro la pertenencia o a Argentina, o a la nación, o a las instituciones, y ahí nos tenemos que preocupar nosotros desde el rol de políticos y funcionarios, fundamentalmente, y diría de dirigentes, porque ahí el mensaje es culpa nuestra de que no esté claro. Pero creo, Brian, quiero escucharlo a Camilo, que además me da alegría que esté presente. Hola, Camilo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Se te escucha. Bueno, no, gracias por la invitación. Atento siempre a las palabras que escuché de Marcelo. Primero comentarles un poco que la política juvenil no ha sido pues el fuerte de propuesta republicana y queremos reinventarla, ¿no? Poder crear dirigentes desde el espacio universitario es fundamental. Dirigentes que entiendan las políticas públicas desde la vivencia en la universidad, ¿no? O sea, que donde el joven, el estudiante, es protagonista y puede ser su propio protagonista y hacer propuestas para cambiarle la vida o la cursada a sus propios compañeros, ¿no? Camilo, ¿por qué no presentate, por favor, que fallamos ahí en no presentaste? Es el presidente de la Juventud, que hizo un muy buen trabajo en ingeniería el año pasado en las elecciones, y creo y valoro la apreciación que se anima a hacer en ese sentido. Han trabajado mucho el año pasado, realmente con un frío más tremendo en esas escalinatas, y con muy poco apoyo esto, Mauricio, que estamos un poquito, que yo planteaba recién en esta cosa de la pertenencia, que dijo Marcelo Leu por ahí en un comentario, donde el joven no siente al funcionario o al líder o al referente detrás. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el punto y recuestionar nuestro espacio. Me parece una pregunta interesante, esto, perdón que metí ese detalle, no lo puedo evitar, porque es admirable el trabajo que han hecho estos chicos y de que salieron segundos, ¿no, chicos? Sí, así es. La última elección quedé electo como secretario general del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, el nuevo reto ahora es poder consolidar esa fuerza o eso que se aprendió a construir desde la política universitaria en las otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Expandirse de ahí a ir a enfrentar una elección en Derecho, enfrentar una elección en Medicina, en Ciencias Veterinarias, Ciencias Económicas, y ver que es una voz como la de propuesta republicana que no está siendo representada ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, yo quiero distinguir entre lo que puede ser una estrategia para llegar y para ocupar los distintos lugares en los distintos ámbitos, e incluyo entonces el ámbito universitario, que eso lo quiero dejar
lo quiero dejar de lado, por cuál es la estrategia que en este caso que un partido puede adoptar para llegar, y puede funcionar o no le puede funcionar la estrategia para acompañar a los dirigentes universitarios, ¿no? No me quiero meter en ese tema, pero sí yo reconocer, porque esto lo he advertido y creo que esto deberíamos mejorarlo. A veces no quiero decir recuperar ni mejorar, sino directamente hacer o volver a construir, ¿no? Porque yo creo que las instituciones, por ejemplo, incluso las instituciones públicas las tenemos que reconstruir. No recuperar cosas, porque los problemas que nosotros tuvimos en el pasado son como consecuencia de otras cosas que vinieron más atrás, entonces estamos haciendo siempre parte. Pero volviendo al tema universitario, algo que no tenemos o no pudimos tener, a veces no se puede tener todo, pero bueno, y no se puede satisfacer todo lo que cada uno piensa, es una narrativa que le brinde a todas las personas que después salen a la calle a defender una determinada posición, que le pueda brindar una argumentación sólida para por lo menos para que se sientan que, como decía Claudia, que forman parte de un lugar que ese lugar, pero no solamente porque uno va con un eslogan de campaña y te pregunta, che, ¿vos cómo sos y qué? Y nosotros nos quedamos medio todos ahí, ¿viste? No, bueno, votá acá, ¿viste? Hacé esto, vamos con esto. No, quizá nos faltó a nosotros una narrativa, y estas narrativas, por no llamarlo relato, porque no me importa a mí, pero en realidad relato tiene una cierta connotación, pero en realidad se llaman así, son relatos y narrativas, en definitiva condensan estos principios y estos valores que vos tenés atrás de las políticas públicas que vos puedas ofrecer. Entonces, a nosotros yo estoy convencido que a nosotros nos faltó una narrativa que sirve no solamente para, si la vos la tomás en el mal sentido de la palabra, que te sirve para convencer a gente que no, o simplemente para que a vos te quieran, o para que pueda ser muy lindo el cuento, pero estas narrativas sirven también para consolidar, en definitiva, cuál es la propuesta de modelo de país que vos querés dar. Y vos fijate, en cada lugar esa narrativa tiene que tener su propia, tiene que haber una narrativa general, y después de ahí esto tiene que abrirse para cada uno de los sectores donde vos vas a trabajar, según tu estrategia vas a trabajar, a los universitarios, vos ese tronco común de ideas y de forma de llevar adelante las cosas, la tenés que bajar para que dar un argumento al universitario para que pueda explicar y se pueda manifestar perfectamente y discutir con cualquiera en el ámbito donde él tiene que hacer su lucha cotidiana contra los otros espacios. Entonces, yo en eso considero que no, eso hay que hacerlo, no lo tuvimos, y no me quiero meter en el tema de la estrategia que fue utilizada para darle soporte a las universidades y cuáles fueron quizá las prioridades dentro de las mismas universidades, porque aún así se preocuparon más que por unas por otras, porque a unos los dejaron sí, a otros no. Eso ya forma parte de algo que me excede y no me gustaría meterme ahora en eso, pero sí que por lo menos la persona que vaya a actuar como representante, cuya palabra representa un determinado sector, esté munido de la explicación, porque si no cada uno tiene que salir a improvisar o intuitivamente responder a las cosas, que creo que lo que nos ha tocado hacer a todos, en definitiva. Porque si vos estás en la ciudad de Buenos Aires y alguien te pregunta, che, ¿cuáles son tus valores? ¿Vos cómo sos? Pues en definitiva, y bueno, vos le mostrás, ¿viste? No, mirá, le mostrás la bicisenda, le mostrás el metrobús, Claro. y el tipo le callás, nadie más te dice nada, ¿viste? Vos al tipo le rompiste la calle durante un año y te estuvo insultando durante un año, pero a los 2 años el tipo vio que mejoró. Entonces, es suficiente. Ahora, cuando vos pasás a la nación, donde vos te alejás de la gente, porque vos te alejás de la gente, vos necesitas otro tipo de cosas. Vos tenés que enamorar también a la gente con un relato o con una narrativa que acompañe a las acciones que vos vas haciendo.
y eso también te sirve para ver vos hasta dónde tenés equilibrado. Esta narrativa tiene que ser, en este momento, tiene que ser equilibrada, esto también es lo que yo entiendo. No puede ser extremista para ninguno de los dos lados. No puede ser extremista ni para... No tenemos que hacer lo mismo que hacen nosotros, que decimos que no nos gusta, pero tampoco podemos irnos a un extremo donde nos olvidamos de la... No nos olvidamos ni siquiera de la gente, porque hemos trabajado muchísimo en la gente. Pero quizás nuestro propio, al no tener una narrativa, no se vio eso. Vendimos otra cosa y nosotros hemos hecho mucho más desde el punto de vista social. Entonces, en definitiva, hay una falla importante que también hay que... Y esta falta de comunicación, los problemas de comunicación también afectan al dirigente universitario, que a veces también dice, no, pero me falta esto. Bueno, hay unos cortocircuitos ahí de comunicación, y vos otra cosa, vos no corrés algo que vos lo querés cambiar, como dijimos nosotros, simplemente mostrando sacando gente o cerrando lugares. Vos tenés que construir algo, tenemos que nosotros construir esa alternativa, poniéndole contenidos a los valores, contenido en la cosa, haciendo una narrativa que con esto se lo ofrezco a la gente, para que no cerrando cosas y achicando solamente el Estado, porque en este país por lo menos no va a esa. Esto es lo que yo pienso. Bueno, perdón. Totalmente. Y me gustaría ahí marcar, ¿no?, que hay que terminar de perderle el miedo a las palabras. Si no, vamos a estar sesgados todo el tiempo en una crisis con el vocabulario. Narrativa, relato, mística, son palabras vigentes. Yo vengo de un extracto, todos lo saben, del Momo Venegas, más peronista, con mucha moderación, un intelectual, dentro de un extracto así, pero tenemos que poder dejar de que vuelvan a tomar el valor. Y porque, como dice Mauricio, a la hora de la verdad, el ser humano en sí mismo necesita, y vuelvo a sacar mi parte psicoanalista, necesita del cuento, necesita de la esperanza, necesita de los valores, necesita de la narrativa y necesita de lo folclórico que implica. Y esto es así, y me parece que para luchar determinados lugares, porque este es un ámbito el que estamos casi intelectual, diría, con edad diferente, pero intelectual, pero cuando bajás al territorio y surge la palabra y la discusión verdadera política, ahí, y en la planicie, en la gente común, ahí es donde tenés que, como decimos los peronistas, evangelizar. Y evangelizás con palabras, evangelizás con valores, evangelizás primero con tu ejemplo. Entonces me parece, para terminar y cerrar esto que vos le das vuelta a Mauricio, que creo que hay que dejar de tenerle miedo a las palabras. No banalicemos las palabras. Las palabras tienen pesos específicos. Entonces, eso, peso específico, no hay que tenerle miedo. No es que, viste, la narrativa, la mística es del peronismo y de los K y esto, no. Son palabras que nos pertenecen a todos. No sé, Camilo, si quedó conforme o no. Brian, por favor, si no seguimos. Sí. Yo te mando un beso y te agradezco, Camila, el gran trabajo que venís haciendo. Lo reconozco y la verdad que son chicos primera línea ahí, sería cómo han trabajado. Y a veces la falta de presencia de todos los funcionarios, a veces de no estar ahí acompañando, ¿no? Que yo tuve el gusto de que ustedes me dejaran participar. Claro, sí, bueno, por suerte ahora nos sentimos quizá en esta nueva estructura que formó el partido, nos sentimos mucho más acompañados, desde ya lo reconozco, y nada, hay que salir para adelante. Patricia nos dijo en un momento, haciendo una analogía, salgan del closet, maravilloso, sí, es lo que hay que hacer en todo lado, la juventud, buscar salir a la calle y no taparse, no esconderse, no tener miedo, esa es la verdad. Perfecto. Perfecto. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. ¿Quién sigue, Bray? Le vamos a dar la palabra a Germán. Germán Ortelli, que ha sido un gran impulsor de que este espacio sea factible. Así que, Germán, te cedemos la palabra. Germán, ¿estás? No se le escucha. ¿No se escucha?
Ahí Le está. voy a dar un minuto mientras Germán se prepara cortito o una palabra a Paz, a María de la Paz. Rizo, desbloqueale por favor el teléfono que está haciendo una pregunta y tiene 17 años y me gustaría que sientan que son escuchados. Dale. Ahí se le desbloqueó el micrófono. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te Mi va? pregunta es, ¿qué consejos nos darían a los jóvenes que nos queremos dedicar a la política? ¿Y cómo debemos manejarnos en ella, ya que sabemos todas las acciones ilícitas que podemos encontrar, ¿no? Perfecto. Gracias, Paz, por tu pregunta. Gracias. Bueno, ¿queréis contestar vos, Claudia, o contesto yo? ¿Querés que la contestar? Yo con Paz hice un par, así que tiremos los dos unos tips, ¿te parece, Mauricio? Bueno, dale. Nosotros, primero, para comentarte, Paz, creo que es bienvenida mujeres a la política, bienvenidas. Las mujeres hoy ocupamos un rol interesante y que en otros momentos costó mucho llegar a ocupar, así que bienvenida a la participación política de la mujer, es esencial. Así que ya con que estén esas dos mujercitas hoy me pone contenta. Con respecto a lo ilícito, yo creo que ahí volvemos al tema de valores. Cada vez que vayan a insertarse en un espacio político, pidan la hoja de ruta de los valores, lo que llamamos como las bases de un partido, las bases de una agrupación, las bases de un espacio político. Y fíjense que sean figuras y personas que realmente sus hechos condigan con sus acciones. Eso es fundamental, sobre todo cuando son jovencitos. Y en segundo, participar en política implica estar siempre desde la mirada ciudadana cuando son tan jóvenes, dando ese plus como hiciste el otro día cuando hicimos el vivo y elegiste al azar meterte con mucha fortaleza, esa frescura que tienen ustedes, Paz, para poder vertir conceptos que a veces son más duros, porque son más, para mi gusto, como ustedes tienen cierta ductibilidad. De golpe yo te pregunté, ¿qué opinás del aborto? ¿Qué opinás de esto? ¿Qué opinás del otro? Y vos me fuiste contestando con eso. Para mí, esa es la mirada, tener cuidado en los espacios donde uno se involucra y tener en cuenta los valores, y a la vez involucrarse en esta cuestión de poder incluir en la agenda de los políticos las temáticas de la nueva generación que son ustedes, que si no me equivoco son la X, ya es la última, pues son los próximos a votar, Mauricio, estos chicos, son los que votan el año que viene. Sí, hay que trabajar con ellos, hay que trabajar, porque algunos ya de los más grandes ya estamos, viste, ya venimos. Vos lo sabés, estamos medio quemados, viste. Escuchame, bueno, no, es lo que te dijo, digamos, es lo que te dijo Claudia. Lo primero es lo primero. Primero es esa predisposición o ese acostumbrarse a participar, a estar, ahí si ustedes leen la política de Aristóteles, cuando cuando hace referencia a qué es el ciudadano, las características, pero fundamentalmente las características del ser humano, de qué lo diferencian de los animales, es la posibilidad, es la palabra, frente a la voz que compartimos todos los animales, que solamente sirve para manifestar sensaciones o el dolor o cierta alegría. El ser humano lo que tiene es la posibilidad, es la palabra. Eso es lo que lo distingue. Entonces, ejerciendo la palabra en la polis, es que el hombre se termina complementando su carácter de ciudadano. Es la palabra hablando en la ciudad. De ahí viene el término ciudadano. O sea, no se concibe una persona libre que no participe en lo público, para lo cual vos tenés la palabra y ejercer la palabra. Entonces, lo primero es ejercer la palabra, que no todo el mundo lo hace. Y no estamos refiriéndonos a hablar cualquier cosa y a decir cualquier cosa, sino primero requiere tener la predisposición a participar, que a lo mejor esa participación implica primero escuchar mucho, incorporar, pero saber
cuando vos vas a participar, lo primero que se te plantea es a dónde voy a participar, y entonces lo vinculo con lo que decía Claudia. Hay que fijarse bien, pero también hay que pensar uno para qué, uno también en dónde se mete y para qué se mete en la participación. ¿Qué significa participar? ¿En dónde? Y si yo voy a participar en un partido político, yo tengo que saber cuál es el fin de ese partido político. Y si en definitiva accedo a un cargo, alguien me ofrece un cargo público, tengo que saber cuál también cuál es el sentido que tiene. Y lo mismo pasa en las profesiones, ¿no? Además del interés particular que puedo yo tener, la profesión misma, o el cargo mismo, viene acompañado con una determinada intención y un determinado objetivo. Yo puedo, por ejemplo, ejercer la abogacía porque me quiero hacer millonario, o porque lo que sea. Puedo ejercer la medicina también por lo mismo. Pero la medicina y la abogacía, existen abogados y existen médicos porque se valora la propia profesión, tiene un valor determinado que se tiene que cumplir y que no es uno u otro. Si yo tengo abogados que ejercen más su función, o sea, la función misma de un abogado, el objetivo de la profesión no es hacerse rico, es tratar de acordar con las personas o intermediar o poder representar mejor a las personas o en un proceso o lo que sea. Si eso se deja de lado por un interés personal, no estoy cumpliendo con la función. Entonces, la función pública, o lo público, o este espacio público común, también quizá tiene sus propias reglas, sus propias funciones que tienen que ser satisfechas por la gente, por toda la gente. En definitiva, estamos hablando de, no sé, bien común, llamarlo como uno quiera, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando vos te vas a meter, porque esto es lo que sucede todos los días, vos te vas a encontrar con un chico al lado tuyo, alguien más grande, que se va a meter ahí porque quiere un cargo, y entonces va a ser toda su tarea va a ser mirada con esa perspectiva, hasta llegar y lamentablemente podés llegar a subir y llegaste hasta arriba. Entonces tu objetivo seguramente va a ir en ese camino, pero con cosas que vos, viste, vas a querer hacer más de eso, más de lo mismo, en lugar de que si vos entrás sabiendo que esto es viste, no te vas a hacer millonario acá, ni el objetivo es ganar plata. Entonces eso es lo primero que tenés que saber. Después saber dónde elegir, porque también vos te vas a encontrar que dentro de esas personas, no todo es lo mismo, aún dentro del mismo espacio. Pero esto es lógico, ¿viste? Cuando hablabas de ilícito, yo vi también ahí la palabra ilícita puesta en el chat. Lícita o ilícita es la realidad como la hacemos nosotros, como nosotros la construimos. Al lado de la persona, o de algo que puede ser ilícito, vos tenés, y hablando de partidos políticos, o de pertenencia a un determinado, o seguir a una determinada corriente o una determinada persona, vos al lado de lo ilícito tenés algo llamado ilícito, si lo queremos distinguir así. Pero vos podés encontrar gente, pero vos tenés que tener la suficiente capacidad primero para saber qué es lo que vos querés. Y después encontrar en el lugar donde vos vas a buscarlo la persona que tenga, como decía ahí Claudia, los valores. Porque no nos engañemos. Acá hay de todo, en todos lados. O sea, lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar. Esto es además lo que nosotros llegamos para esto. Esto debe estar al principio, arriba de todo. Y de esta forma también deberíamos construir la institucionalidad, y debemos construir el espacio público. Y si te veo al costado haciendo una cosa que no corresponde, tendría que decir, esa participación activa del ciudadano implica, che, flaco, no dejarla pasar, no, total, como esto no es mío, ¿viste? Porque total, bueno, yo estoy en la mía. Entonces, por eso es que influyen tanto el tema de la formación que vos tenés personal, sobre todo cuando estás hablando de algo público. Entonces, y ahí esa es una falla, ¿viste? Que el ser humano tiene, y que nosotros tenemos ofreciendo una alternativa de cambio, también estamos ofreciendo una alternativa de cambio para eso mismo, para esos valores, cuáles son esos contenidos que le damos a esos valores, y elegir ante la tentación, elegir ir por un lado, ¿entendés? Pero eso lo vamos a hacer nosotros mismos con lo que venimos adentro, porque si no vos misma te vas a encontrar en el lado ilícito, ¿entendés? Entonces, me vale darse cuenta antes, y ir eliminando, es una cuestión de grados, ir eliminando teóricamente esas cosas que los encontrás en todos lados.
Perfecto, perfecto, muy bien. Además estás hablando, Paz, con uno de las personas más importantes creadores de compromisos para el cambio, ¿no? Del PROS, con lo cual pues, es una palabra más que... Sí, pero eso Claudio, no quiere decir nada porque, viste... No, pero has hecho No un quiere decir trabajo nada. impresionante en cuanto a Hay que construir. ciudadanía. Impresionante. Ingrid, tenemos tantas preguntas que vamos a tener que acortar un poquito para poder darle un poquito más de lugar. Ingrid Melmau, me dijeron. Ingrid. Ingrid Milberg, hola, Milberg. te damos la palabra. Ahí le desmuteamos el micrófono. Germán ahí apareció, así que después está Germán, veo Osvaldo de Venezuela, a ver si podemos apurar un poquito para poder entrar algunos. Ingrid. Vamos a ver un ratito más, a ver. Si no, vamos con Germán y después le damos a Ingrid para no perder tiempo. Pasamos con Germán. Dale, dale, Jeremy. Cortito. Ahí te desmuteamos el micrófono. Germán, no se te escucha el micrófono. Ay, no sale la voz. No se le escucha. Bueno, pasamos con Fede, que es la pregunta siguiente. Dale. Fede. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Se te escucha. Sí, bien. Bueno, genial. Mi nombre es Federico, como ya comentaron. Hola Mauricio y a los demás presentes en la conversación. Bueno, me pareció muy interesante su observación sobre las libertades, la convivencia y la ciudadanía. Y siendo parte de la juventud integrando el espacio político que representa Clau, en el cual se agrupan, digamos, muchos sectores y por lo tanto tenemos muchas realidades distintas. Por ende, el tema de las libertades y convivencia lo entendemos bastante. Yo tenía una duda en particular que no tiene, bueno, sí tiene que ver con el tema, pero es algo que no se habló mucho. En pos de lo que se habló en este llamado, ¿cuál fue su mayor desafío o problemática con la que se encontró en su paso por el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta lo que se estuvo hablando, ¿no? ¿Qué pregunta, Mauricio? Yo te lo contesto rápidamente. Yo no provengo del Poder Judicial. He tenido aprendizajes y he pasado por el Poder Judicial. He tenido jueces en el Consejo de la Magistratura, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, me ha tocado administrar todo el presupuesto del Poder Judicial, de la ciudad en este caso. Tengo una visión de la justicia más amplia que en general la gente común y corriente. Yo entiendo que la justicia es un valor que significa la posibilidad, como les dije antes, de hacer y dar a cada uno lo que corresponde, que la justicia entonces nos alcanza a todos, que la justicia tiene varias dimensiones. Una de ellas es la dimensión judicial, la dimensión judicial que es de excepción, que es la que tiene que llegar, en algunos casos en particular, de origen, pero en general cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, se maneja entonces dentro del sistema de división de poderes con un poder independiente, con un poder por separado. Puede uno preguntarse entonces, si dentro de este régimen, sistema de división de poderes, ¿qué sentido tiene tener un Ministerio de Justicia y un Ministro de Justicia, cuando si vos le preguntás a cualquiera, que ni siquiera te habla de la justicia como un valor y que nos corresponde a todos, la gente te dice, no, la justicia la hacen los jueces. Entonces, ¿para qué tenemos un sistema de justicia, un Ministerio de Justicia? Lo tenemos para hacer lo que decimos que no tenemos que hacer, para meternos en el sistema judicial. Entonces, yo por eso que les quiero contar que un poder ejecutivo tiene algunas funciones que están vinculadas con el sistema judicial. Y esas funciones las lleva adelante el Ministerio de Justicia. Participa en el Consejo de la Magistratura, con un representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Eso normalmente pasa, lo designa el presidente, pero pasa muchas veces por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia participa dentro del proceso de selección de magistrados, que es
el proceso de selección de magistrados tiene una parte política, porque termina pasando por el Congreso, pero también participa el Poder Ejecutivo. Entonces, y después el Poder Ejecutivo también tiene la posibilidad de distribuir o de colaborar con los sistemas judiciales de las provincias. Y tiene además iniciativa legislativa. O sea que tiene iniciativa legislativa que puede proponer leyes para modificar el sistema judicial, que no lo tiene iniciativa, que no lo tiene el propio sistema judicial, que no puede dictarse normas o pretender presentar proyectos para su propio gobierno. Entonces, yo personalmente entiendo que un Poder Ejecutivo, un Ministerio de Justicia, puede dedicarse o trabajar, sobre todo, en estas dimensiones, además de hacer esto que le corresponde para el sistema judicial, en las dimensiones no judiciales de la justicia. Entonces, o sea, ¿cómo vos podés, siendo Estado, siendo gobierno en este caso, dedicarlo, ponerle recursos también, para que la gente pueda comprender o pueda hacer que la gente reciba lo que le corresponde, pero sin necesidad de que es hacer justicia, sin necesidad de que esto llegue al ámbito o a la dimensión judicial. O sea, es lo que sería prevenir, una justicia como preventiva o lo que llamamos justicia virtud. Por eso es que uno del Ministerio de Justicia nosotros trabajamos en dos aspectos. Uno, en lo que se vincula con la participación en estos puntos que nos corresponden vinculados al sistema judicial, presentando proyectos de ley, colaborando con las provincias para mejorar sus tribunales, la digitalización, etc. Haciendo el proceso como corresponde de selección de jueces, o sea, también al funcionario que está adentro de la comisión que trabaja en el Ministerio de Justicia para seleccionar jueces, le corresponde una cuota, él tiene que hacer también lo que corresponde. Si no hace lo que corresponde, es decir, aceptar que alguien de afuera diga, no, vos, che, escúchame, si esto está en la lista, está décimo, ponelo en el lugar 2, en definitiva, eso está colaborando para tener una sociedad después más injusta, más violenta. Entonces, el problema que uno a veces tiene es poder explicarle a cada persona, e incluso a lo del sistema judicial, que estamos atrás de un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de la gente, que la gente esté mejor, que la sociedad sea más pacífica, y que estamos al servicio de ellos. Hay mucha gente, incluso del propio sistema judicial, pero también en el Ejecutivo, que cuando llegan ahí, es como que uno se apropia y se olvida, esto vinculado con lo que hablábamos con Paz, se olvida cuál es el objetivo que tiene. Esto más allá, y después, una vez que vos te olvidaste de eso, ¿para qué estás ahí? Si vos estás flaco de valores, o tus valores son medio, viste, entraste medio ahí, e incluso cuando te puso una persona y vos llegaste ahí no por mérito propio, sino que a lo mejor llegaste ahí por una persona a la cual vos venías siguiendo, Paz. Vos hacés tu carrerita atrás de una persona y dices, ahora entras al Ministerio de Justicia. O entras al sistema judicial, pero si vos después, esa persona estaba, como decía, flaco de valores, o no entendía los valores como los entendemos nosotros, seguramente lo primero que te va a hacer es te va a llamar, che, Paz, escúchame, haz esto, no, pero mirá, no, entonces, esto, en el Estado vos tenés capas geológicas de gente que tiene distintos valores sobre la cual vos llegás. Vos llegás con un gobierno llegás a la cabeza, pero después abajo tenés un montón de gente que a lo mejor piensa distinto. Entonces, ¿cómo puede uno ir convenciendo a los demás de que vos tenés que hacer las cosas de una forma determinada y no de otra, pensando siempre en el bien común? Con esto te digo que después, si vos no lo contemplás esto, todo lo demás, corrupción, mínima, máxima, todo contribuye a que tengamos una sociedad peor. ¿Entendés? Sobre todo más violenta, que es lo que me preocupa, porque todo esto lleva a una sociedad violenta, y al final, el que toma atajos, y el que al final ya llega un momento que incluso con la tecnología, te llega la devolución de lo que hiciste, te llega al toque, ¿viste? Con más plata que vos quieras tener, ¿qué te vas a...? ¿Viste? Es estúpido, llega un momento que es estúpido, porque ya no tenés más rejas que ponerte en el barrio cerrado, porque salís de ahí y te matan igual que a cualquiera. Entonces no tiene sentido, llega un momento que hasta económicamente es estúpido. Bueno, ahí está Carlos Nino,
que también estuvo, mucha gente en la Universidad de Palermo estaba con eso, hablaba de la anomia boba, ¿no? Que cuando uno no cumple y Es toma los verdad. atajos, pero es estúpido hasta económicamente. Totalmente. Bueno, Me gustaría, si está Osvaldo por allí, que hasta recién estaba conectado para ir terminando, que nos dé su visión desde Venezuela, que es una persona que nos sigue muchísimo, está en las redes, no lo veo sentado, para que pudiera compartir. Pero bueno, quedan un montón realmente de preguntas. Germán, ¿vos estás con audio o no? Porque me da pena dejarte. Ahí Pero, le estoy ¿tiene habilitando el audio? audio nuevamente. A ver A si ver. probemos para ir terminando ya. Tiene habilitado el micrófono, pero no se le escucha nada. No se te escucha, no va a poder ser, no va a poder, no, esta vez no le tocó en esta bueno, la ronda. próxima lo Para la- Una pena de que, bueno, justo se paró Osvaldo, que estuvo sentado escuchando hasta recién, y que me hubiera gustado que nos dé, porque siempre está haciendo una muy buena evolución, ¿no?, de los valores y del concepto de república. Creo que para ir cerrando me voy quedando con algunos términos, Mauricio. Primero, nada, yo quiero tener clases particulares de abogacía, como es impresionante. No vas a ir lejos, che, en este mundo No, Mauricio, me quedo, pacífico, no vas a ir lejos. mira, tipo alumnita, como vos, Paz, escribo, y digo, no puedo creer los conceptos, me Esto parecen. no vende, Claudia, con esto no No, vendemos nada, ¿eh? No vendemos, nadie nos compra con esta narrativa. no, Mauricio, no creas, esto tiene Bueno, valor. digo que no, hay que seguir, hay que seguir. Me gustó mucho, realmente me gustó, me pareció, primero súper fluido, la verdad, agradezco la honestidad intelectual que tenés. La agradezco profundamente, creo que esto es lo que le da valor agregado a la política, la honestidad con la que se habla, la honestidad con que se enfrentan las preguntas, no filtró, tuvimos varios oradores, bueno, y hay gente que nos ha filtrado las preguntas, nos pidieron para filtrar, no hubo filtración, la honestidad que ha tenido en su trabajo, siendo quien es el doctor Mauricio Boto, ha sido impecable. Yo quiero quedarme con algunos temas y después te dejo el cierre total a vos, Mauricio, que me dejan pensando, y voy a decir palabras aisladas en principio. El tema de la pertenencia, el tema de la participación ciudadana, me parece que están empezando, ya están en la agenda, estaban en la agenda política, pero se están refundando. Y me parece que tenemos que estar con estos temas presentes, y me parece interesantísimo. La refundación, si queremos, a veces hay gente que nos critica por decir refundación, de una república con valores en la Argentina. ¿Y a qué llamo valores? Valor, que esto vos recién lo referías con la anomia económica, ¿no? Anomia y anemia que hay en nuestro país, con los valores del trabajo, de la cultura del mérito y de la cultura del esfuerzo. Todos estos jóvenes que están acá y esta gente que está acá trabaja, estudia, se levanta a la mañana, y con lo cual todas las palabras que vos hoy decías respecto ahora a esta última pregunta que hizo Federico, nos hace repensar y reevaluar en un valor fundamental que es el valor de la vida, que cada vez que salimos de casa a laburar, nuestra vida está en juego, y eso no es justo, no es justo. Por el otro lado, me gustó el concepto que vertiste con respecto, vuelvo a insistir, nacimos normados y en propiedad horizontal, porque esto es algo que hace a la ciudadanía y a la responsabilidad ciudadana. Entonces me parece enriquecedor tenerlo como digamos, como un eje que lo voy a empezar a contemplar. Por el otro lado, la participación vital de las mujeres, que yo, ojo, no soy una de las mujeres, voy a decir algo honestamente, que no creo en la ley de cupo. Creo que acá no tiene que ser porque sos mujer o porque sos varón, sino por los valores que tentás y el trabajo que haces para llegar a los lugares, ni tampoco creo que los funcionarios deben ser nombrados a dedo, con lo cual en ese sentido yo tengo mis diferencias, y me parece que estamos flacos de valores.
hay que trabajar sobre los valores. Con lo cual el doctor Mauricio Devoto está haciendo algunos seminarios que yo le estoy incentivando y pidiéndole, hagamos una carrera, hagamos una tecnicatura en la UP, te incentivo, Mauricio, desde la más humilde dirigencia, desde los 18 años que estoy en dirigencia política, y veo cada vez más flacos los valores de la Argentina, y me preocupa tanto a nivel ciudadano como a nivel dirigencial y político. Eso me parece fundamental. Y por último, terminar con una palabra mía para ustedes, que me pareció fantástico en esta anomia y en esta falta de concepto entre república, anarquía, liberales, libertad, ¿qué? Libertad, ¿para qué? Quedémonos para repensar ese concepto. Me parece que es un concepto más que rico para saber, queremos ser libres, pero ¿para qué? ¿Para qué? Queremos participar, ¿para qué? Muchas veces no es el por qué, sino el para qué. Y tengamos en cuenta que todos los que llegamos, vos hablaste muy bien ahí cuando te preguntó Federico esa palabra, impas, y hablaste de la importancia de lo que se denomina en las profesiones el juramento hipocrático. Cuando juramos, hacemos un juramento hipocrático, cada uno de acuerdo a nuestra profesión, y cuando asumimos los cargos como diputado, como funcionario, juramos y vamos a prestar esa declaración, y me parece que eso tiene que tomar el valor que debe tomar. El juramento que uno hace y por qué lo hace, en el cargo de un funcionario, en el caso de un médico, en el cargo que elige ese juramento, representa los valores de por qué nos comprometemos en lo que sea, como profesionales, como médicos, o lo que fuera a la hora de elegir. Y bueno, realmente una charla magnífica, enriquecedora. Lo veo, Osvaldo. ¿Te puedo robar 5 minutos más, Sí, Mauricio? dale, Osvaldo, dale, sí. ¿Sí? Osvaldo, desbloquea el micrófono desde Venezuela. Has escuchado esta maravillosa charla, espero. Ajá, no sé si me oyes bien. Te escuchamos bien, queda poquito tiempo, te pedimos, pero no queremos dejar de escuchar a Venezuela, a pesar que sos argentino-venezolano. Bueno, en realidad, yo no pude estar desde el comienzo de la reunión, pero finalmente escuché algunas partes y yo tenía un par de comentarios que sin mayor preámbulo los voy a hacer. A mí me parece muy importante el tema de un cambio, y es un tema de un cambio de lo que es la política, y que no es una cosa nueva, no es algo de estos años. Y para eso tengo un comentario de Voltaire. Estamos hablando de un señor que vivió en 1700 y pico, que decía que la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Me parece una síntesis que se aplica muchísimo. Como todas generalidades, no es buena, porque hay gente en política, entre ellos mi sobrina Canciano, a quien conozco desde hace muchísimos años, y sé que no cuadra dentro de esto. Y hay gente que está en política y que es una gente sana. Pero indudablemente que es una forma de hacer política que ha tenido mucha repercusión en la vida diaria, y que nos hemos tenido que encontrar a diario. Y ni hablar de las experiencias que tenemos en Venezuela, ¿no? Donde este tipo de cosas podemos decir que se aplican o que están a la orden del día, este tipo de comentarios de Voltaire. Y por eso me parece que un cambio muy importante desde el punto de vista de cómo hacer política y de qué hacer en política, y que la gente que quiere estar en política o que está en política entienda que su función es otra, no la que menciona Voltaire, ¿no? Y el otro, porque en estos días parece que estos temas están muy recientes, y me ha llegado otra cosa que me pareció interesante
agregar acá, que era un comentario de una entrevista que hicieron al señor Peter Hitchkin, que él es un periodista de larga data del Daily de Londres, y que decía que la rectitud, la moral, la integridad, es lo que haces cuando piensas que nadie te está mirando. Y creo que eso tiene que ver con lo que estaba comentando hace un rato Mauricio, que es, no es lo que tienes que mostrar, sino realmente tus valores, cómo has sido criado, qué has absorbido o cómo lo has modificado y cómo lo has desarrollado y cómo has crecido dentro de esos principios y valores que te conforman como un ser humano, para poder seguir haciendo las cosas correctas, no porque te lo pueda ver alguien o porque se lo pueda mostrar, sino porque son parte de tu esencia, porque eso es lo importante y eso es lo que en definitiva vas a poder de alguna forma darle a la sociedad. Y en la política tú estás hablando de que tienes que darle mucho a la sociedad, porque esa es la profesión que eliges, ¿no? Esos eran mis comentarios. Gracias, gracias Osvaldo. Mauricio, todo tuyo este cierre con esto de Voltaire que acaba de decir Osvaldo, que me interesa, muy linda esa frase, para también guardarla en el acásico. Gracias, Osvaldo. Comparto todo lo que dijiste, todas las citas, comparto. Y para cerrar, creo que, y también continúo con algo que dijo Osvaldo recién, nosotros tenemos que pensar y cuando una vez nos preguntamos qué éramos, ese cambio que nosotros ofrecíamos, qué significaba o cómo lo podíamos resumir en 2 o 3 palabras, también pensamos en el tema de valores en acción, porque uno puede declamar, puede decir no sé qué cosa, pero en definitiva también siguiendo con lo que decía Osvaldo, y más allá de la palabra, que por supuesto que es una de las formas también como la forma de comunicarnos, la primera forma de comunicarnos, también son las acciones las que en definitiva terminan definiéndonos y sacan lo mejor o lo peor, ahí se ve lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Más allá de lo que digamos. Lo ideal sería que nuestra palabra, nuestro pensamiento, sea lo más parecido posible a nuestras acciones, y creo que un poco lo que tenemos con el tema de ciudadanía y los valores ciudadanos deberían estar orientados a reducir esa brecha que existe entre lo que normalmente una sociedad como nuestra en general dice y piensa y lo que termina haciendo, ¿no? Me refiero al empresario que dice que en su folleto de responsabilidad social de la empresa se preocupa por poner plata y tener una sección de responsabilidad social de la empresa y después contamina. Me refiero al cura que dice una cosa en el sermón y después termina violando chicos o chicas. Me refiero al legislador que dice una cosa y termina votando cualquier otra cosa en las negociaciones, en particular de cada una de las leyes. Me refiero al político, y me refiero a la gente, qué sucede en nuestra casa entre lo que nosotros decimos a los chicos, a nuestros hijos, y los que después ven qué hacemos. Entonces, el tema de los valores está en todos lados, y entonces tenemos que trabajar en cada uno de los ambientes, en los ámbitos, y esto no es una cuestión de absolutos. La naturaleza también del hombre a veces le lleva a tener un cierto egoísmo, además de solidario, por supuesto, que estoy convencido de que también tiene un carácter, por el cual también lo ideal que estos principios o estas éticas de mínimos que nos permitirían a nosotros convivir en un espacio común, independiente de cuáles son nuestras éticas de máximo, también conllevan la necesidad o el anhelo, por ejemplo, y que en algunas sociedades se ha conseguido, de poder cumplir con las normas, no solamente por el tema del castigo, o por el pánico que puede generar, o por la multa, o lo que sea, sino porque estamos convencidos de que las normas, como provienen de nosotros, nos representan y establecen los mínimos que no hace falta ni que nos digan. Y con respecto a la pandemia, fíjense ustedes que la gente cumplió
con la cuarentena. Yo creo que no tanto por el miedo a que les saquen el auto, para que les saquen el registro, o porque nos pongan presos, no, porque realmente hubo y el gobierno actual nuestro recurrió a la gente, le pidió por favor que ejerzan esa ciudadanía que no estamos acostumbrados a hacer, y en este caso lo llevamos adelante. Entonces, en estas situaciones de excepción como son estas, la gente se mostró perfectamente y cumplió con sus deberes en este caso, no exigiendo derechos, cumplió con sus deberes porque cumplía las normas y lo que les pedía el gobierno. Dejemos de lado el tema de si más grande, más chica, si nos pedimos la economía, no, dejemos de lado eso. Como ciudadanos nosotros deberíamos pensar que si podemos hacer una transición a que esto, en lugar de ser esta actitud, en lugar de ser de excepción, sea la regla, creo que tendríamos una sociedad más justa, más pacífica y más inclusiva, porque nosotros la hicimos así, porque nosotros construimos este tipo de ciudadanía y no otra. Si nosotros no participamos, no intervenimos y no nos involucramos en lo público, no cuidamos las partes comunes del edificio, difícilmente tengamos una democracia como la que es digna de tener, que tengamos ciudadanos y que podamos llevar el país adelante, que es lo que más nos interesa desde lo social y desde lo económico, ¿no? Así que bueno, les quiero agradecer, finalmente, le dije a Iñaki Martínez Giovanni me ha ayudado en esto, cualquiera se pueden comunicar con él, nosotros inauguramos un centro de estudios en ciudadanía con estas características en la Universidad de Palermo, están todos invitados a concurrir la semana que viene, el día miércoles a las 6 de la tarde a la inauguración, hacemos una charla con un filósofo que se llama Martín Farrell, con Ernesto Sanz, que es un político, en general lo deben conocer. Y el anterior Zoom, ¿te acordás, Mauricio? Te conté. Estuvo acá, ya lo tuvieron. Y después, bueno, con una chica fantástica también que se ocupa de una red de integración y de innovación local en los municipios, para tener nosotros como esos valores republicanos que estamos pidiendo para una ciudadanía, desde lo filosófico, pasando por lo político y llegando abajo, podemos hacer toda esa línea, ese recorrido rápidamente, que es lo que nos interesa. Y para cada uno, ojalá que nosotros podamos todos seguir formándonos, porque eso es lo que en definitiva estamos todos aprendiendo, y creo que Claudia, agradeciendo a todos los chicos y toda la gente, un poco refleja eso, aprendemos todos los días todos. Así que muchas gracias por la invitación, Claudia, y gracias a ustedes por aguantarnos este tiempo. Gracias. No, por favor, Mauricio, el miércoles para inscripción, ¿cómo tenemos que hacer? Ahí, Iñaki, ¿estás por ahí, Iñaki? Iñaki, ahí hay una página en el... Para poderla compartir, Sí, no te olvides, ahí está, sí, acá estoy, contesta, paso el link, perfecto, entonces vamos a colgar el link en Clau Canciano para que se puedan inscribir. Mauricio, la verdad ha sido un placer que todos estén presentes y que nos tomemos este rato impecable, ¿no? Porque es parar la pelota, sentarnos a tener una verdadera charla honesta, y eso es realmente impecable. Así que muchísimas gracias a todos. Germán, gracias por este contacto, Iñaki, gracias por el trabajo, Jonathan, Brian, todo el equipo, la gente de la juventud, y Mauricio, vuelvo a decirte, te felicito por la honestidad que has tenido para tener esta charla, sin prejuicios y siendo honesto, que es honesto me refiero, no honesto en cuanto a los valores, sino honesto a la forma de hablar, sin pelos en la lengua, dicho más en sencillo, creo yo. Y recuerden, si no sos vos, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Participemos, gente. La ciudadanía se construye, construyamos ciudadanía. Un cariño. Gracias a todos. Un beso. Gracias a todos. Chao, Adiós. chao. Hasta luego.